Hola a todos, pues bienvenido a la segunda parte del curso en optimización en Machine Learning. Veo que varios estuvieron con nosotros hace ratito, en la primera parte del curso. La idea la primera parte del curso vimos varios algoritmos que se usan para Machine Learning, este, particularmente algoritmos de primer orden, ¿no? Que son algoritmos de descenso del gradiente. En esta segunda parte del curso vamos a ver este, algoritmos un poquito más avanzados y específicamente por qué, por qué usamos ciertos algoritmos en Machine Learning y no. Edgar, no sé, hago un recap de la pasada, agarro las... Tal vez sí. ¿Quién es nuevo en esta sesión? ¿Quién no estuvo en la sesión de 9 a 11? Tal ¿Qué vez. tal, David Peña? Hola, Hola, David. David. ¿Tú no estuviste en la sesión pasada? No tenía, no, yo no estuve en la pasada. Ok. Ok. La pregunta es, ¿conoces, por ejemplo, descenso del gradiente o gradient descent? Sí, sí, sí. Sí, o sea, si no, también hacemos un recap, de todas maneras, mejor. Hago rápidamente un recap. Sí. Este, cambio mis diapositivas, entonces, Sí. rápidamente. Igual para los que no estuvieron, este curso lo damos Toño. Toño es profesor en Imperial College London y, y yo soy estudiante de doctorado en el Max Planck Institute. Y ahí están nuestros correos, en las presentaciones están. Entonces, cualquier duda que quede o cualquier asunto, nos pueden contactar con confianza. Sí, Y durante la sesión también, si tienen dudas, abran su micrófono y nos dicen y nos paran, o las envían al chat si no quieren hablar. Sí, de preferencia que si se puede con micrófono para hacerlo más real posible, menos virtual, por decirlo así, estaría genial. Si no, pues no hay problema. sí, exacto. Ah, Como dijo Edgar, sí. O sea, mejor preguntar que no preguntar, pero si pueden por micrófono, mejor. Pero bueno. Rápidamente, para todos los que, si ya estuvieron en el curso pasado, voy a ir súper rápido, o sea, no voy a dar todos los detalles, pero nada más yo creo que me tomo como 5 minutos para explicar la parte pasada, ¿no? La idea inicial es que para Machine Learning básicamente siempre se necesita usar optimización, ¿no? Entonces siempre ustedes que vean la palabra learning, ¿no? Aprendizaje en Machine Learning, básicamente es equivalente a que están usando optimización, ¿no? Siempre. Pues bueno, aquí nada más dimos una introducción. Creo que esta es de las partes más importantes. El algoritmo principal en Machine Learning es uno que se llama Stochastic Gradient Descent, ¿no? O particularmente Gradient Descent. La idea es que si yo quiero optimizar una función, ¿sale? Esta f de x es una función, pueden pensar que es cualquier tipo de función continua. Entonces yo estoy empezando en este punto, ¿no? Empiezo en algún punto de mi espacio, ¿no? Puede ser medio random o porque yo creo que está cerca del óptimo o algo así. Y quiero llegar a mi punto óptimo, ¿no? Esta es la imagen en 2D y esta es la misma imagen en 3D. Y esta es la imagen que me gustaría que tuvieran, ¿no? Como siempre que piensen en un problema de optimización, que se vea algo así. Entonces la idea es que estamos buscando un mínimo local. Como les había platicado en la vez pasada, en Machine Learning lo que buscamos son mínimos locales. Mínimos locales es cualquier esto. Este sería el mínimo global, ¿no? Simplemente porque es el más pequeño. Pero en Machine Learning nos conformamos con mínimos locales, ¿no? Y de hecho muchas veces en problemas de ingeniería y de física también, ¿no? Luego voy a hablar un poquito más de esto. Ahora, el algoritmo principal para hacer esto incluye derivadas, ¿no? Y la idea es que si yo estoy en un punto XK, eso quiere decir, imaginemos que yo empiezo ahí, ¿sale? Estoy en ese punto. Lo que voy a hacer es, me quiero mover, ¿no? Quiero moverme hacia acá, por ejemplo, para llegar cerca de mi óptimo.
Entonces necesito una dirección y un tamaño de paso. La dirección va a estar dada por el menos gradiente, ¿sale? Por el negativo del gradiente. Y esto es porque, si recuerdan, en cálculo, el gradiente de una función es la dirección del máximo crecimiento, ¿no? De la función. Entonces, el menos gradiente, o sea, el negativo del gradiente, es la dirección en la que su función decrece más rápidamente, ¿no? Y como nosotros queremos minimizar nuestras funciones, entonces esa es la dirección que vamos a tomar, ¿no? Entonces vamos a tomar la dirección de menos el gradiente, básicamente. Y alfa simplemente es el tamaño de paso que decidimos tomar, ¿no? Que en Machine Learning le llaman learning rate. ¿Okay? Entonces simplemente digo que es un gradiente. Y bueno, de nuevo, este es el algoritmo principal que se usa en optimización en Machine Learning, ¿no? Es un proceso iterativo, ¿no? Que básicamente nos dice esto, ¿no? La idea es que tú empiezas con un punto que le vas a llamar x0, ¿no? Digamos que es este punto aquí, ¿sale? Este punto acá. Entonces dices, mientras la derivada, el valor absoluto de mi derivada, ¿no? O cualquier tipo de norma, norma 1, norma 2, sea, quiero que esto sea casi igual a 0, ¿no? Entonces esto dice, mientras la norma sea mayor, o sea, hasta que la norma sea menor a casi 0, que en este caso yo medio arbitrariamente dije 10 a la menos 5, pero puede ser 10 a la menos 8, 10 a la menos 16, ¿no? La idea es que mientras mi gradiente no sea muy pequeño, entonces tomo un paso, ¿no? Hago un paso del gradiente, ¿no? Hasta que llego a mi óptimo, ¿no? Y eso es básicamente el típico algoritmo de optimización en Machine Learning, ¿no? Ahora, rápidamente lo que dijimos es que este algoritmo tiene muy mal performance, y que en este caso de estudio, por ejemplo, tomaba de hecho 60,000 pasos, ¿no? Y la idea es que esto pasaba porque el algoritmo oscila mucho cerca de la solución, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo es que este algoritmo oscila, ¿no? Y que aún si agrandábamos esto, aún cuando aquí parece que esto va en línea recta, al final, realmente no va en línea recta y sigue oscilando, ¿no? Y esto es por el escalamiento de mi función, y es porque esto lo hice en esta función como de prueba, donde básicamente x2 varía 25 veces más que x1, ¿no? Porque este 5 de aquí está al cuadrado, ¿no? Lo que dijimos es que si el escalamiento fuera el mismo, si aquí tuviera yo 1 en vez de 5, entonces mi algoritmo sería muy, muy rápido, ¿no? Y llegaría muy rápido al óptimo, porque steepest descent funciona muy bien, gradient descent funciona muy bien en este sentido, ¿vale? Y lo que dijimos es que esto era un gran problema, porque generalmente en problemas de optimización, en ingeniería, en física o en redes neuronales, el escalamiento de tus variables es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, el resto, esto es lo más importante y con lo que mayormente me gustaría que se quedaran, ¿no? Para este curso es todo lo que necesitan. En el curso pasado ya lo otro que vimos fue cómo la, la comunidad de Machine Learning entonces ha usado algoritmos para mejorar esto, ¿no? Uno de ellos era Momentum, que básicamente, me voy rápido, pero usaba ciertas formas matemáticas para que en vez de que oscilar el algoritmo, ¿no? Obtuviera momentum en esta dirección, porque de hecho es en la dirección en la que tiene momentum y se cancelara, ¿no? El momento, o sea, se cancelara el movimiento en las direcciones donde oscilaba. Luego vimos otro algoritmo que se llama Nesterov Accelerated Gradient. Por cierto, a la gente que le gusta la teoría, este algoritmo tiene un muy buen trasfondo teórico. Mientras Momentum es muy bonito y el trasfondo físico es interesante, no tiene realmente una convergencia clara, mientras Nesterov sí. No me voy a poner mucho en eso, pero es muy parecido a Momentum, ¿no? También. Luego hay un algoritmo que se llama RSMProp, que básicamente igual vemos que converge mucho mejor. Y básicamente lo que hace es que divide el gradiente por un número que es proporcional al gradiente, ¿no? Este es gradiente al cuadrado, pero se mete en la raíz cuadrada. Entonces, básicamente, de nuevo, no me voy a meter mucho a esto, pero mientras momentum lo que hace es que cancela el momento cancela los movimientos cuando parece que no importan arriba y abajo y más bien se mete en la dirección que tiene momentum. RSMProp básicamente lo que hace es intenta escalar, ¿no? O sea, intenta escalar
justamente para que no haya esta diferencia de 25 veces más rápido. Y por último, Adam, que Edgar también lo platicó, es uno de los algoritmos más famosos, ¿no? Y usados en Machine Learning, y básicamente combina momentum con RSM-Prop, ¿no? Pues bueno, este es rápidamente un summary del pasado. De nuevo, lo único importante que me gustaría con lo que se quedaran, o lo más importante es esto, ¿no? En que básicamente lo que usamos es gradient descent, que nos vamos en la dirección del negativo del gradient, ¿no? Y esto es todo lo importante. No sé si hay alguna duda ahorita. Como decía Edgar, si tienen dudas, por favor, pregunten. Preferimos por mucho, ya sea que quiten su micrófono y hablen, o si no, en el chat, o si no, dudas, aunque sean directas a Edgar o a mí, ya les contestamos por chat. Pero si tienen cualquier duda, por favor, díganme. Muy bien, gracias, David. Ok. Bueno, pues si no hay dudas, entonces voy a empezar con la segunda parte del curso. Y de nuevo, como dijo Edgar y como dije, siéntanse con toda la confianza de interrumpirme, ¿sí? O sea, simplemente pónganle un mute a su micrófono y díganme la pregunta, o si quieren algún comentario o algo así, también felices de platicar. Entonces, bueno. La idea de este curso, bueno, esto es el review de la vez pasada, que ya lo acabo de hacer, entonces no voy a seguir. Pero entonces la idea es que, como lo comenté la vez pasada, gradient descent no es un método muy bueno, ¿no? Y entonces, de nuevo, la comunidad de Machine Learning ha hecho otros algoritmos que son mejores, incluyendo el método de Newton. Bueno, más bien, no, perdón. La comunidad de Machine Learning ha hecho algunos otros algoritmos, como Momentum, Adam, Nested of, todos estos. Pero la idea es que todos esos algoritmos solo usan el gradiente, ¿no? Entonces, por eso se le llama de primer orden. Pero realmente, en problemas que no son de Machine Learning, o sea, que son de física o de ingeniería, se usa otro método, y por eso este curso creímos que era muy buena idea introducirlo, que es el método de Newton, ¿no? Que básicamente se le dice que es un método de segundo orden, porque en vez de usar nada más el gradiente, usa también el hessiano, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea. Por cierto, siempre que estén usando optimización en cualquier ámbito que no sea Machine Learning, o sea, ingeniería, física, biología, cualquier otra, casi seguro van a usar el método de Newton o algún tipo de método de Newton. Pues bueno, este es el método de gradiente, que ya, como dije, ya platiqué, que la idea es que estás en un punto, entonces tomas la dirección del negativo del gradiente y un tamaño de paso alfa, ¿no? Pero vimos que lo que pasaba es que en este caso era muy común que oscilaras, ¿no? Entonces, el método de Newton lo que hace es que, en lugar de usar este tamaño de paso alfa o learning rate, usa el hessiano, ¿sale? El inverso del hessiano, básicamente. Si no recuerdan lo que es el hessiano, es la matriz de segundas derivadas, ¿no? Nótese que, por ejemplo, aquí estamos suponiendo que f de x es nuestra función objetivo, ¿no? F de x. Y x tiene dimensiones de r, n, y yo le pongo x aquí, porque a veces tienes otros tipos, ¿no? Entonces, el hessiano tiene dimensiones de n por x, ¿sí? Y n por x. Y esta es una de las razones por las que de nuevo no se hace en Machine Learning. Por si en Machine Learning tú tienes 1.000.000 de variables, o 1.000.000.000 de variables, que es bastante común. Entonces, tu hessiano en total tiene n por x al cuadrado, números, ¿no? Porque es una matriz de n por x, entonces n por x al cuadrado. Entonces, 1.000.000 de variables al cuadrado, básicamente tienes algo que no lo puedes manipular numéricamente, ¿no? Entonces, por eso no se usa. Pero la idea es que cuando no tienes tantas variables, y digo no tantas, quiere decir que puedes tener cientos de miles, ¿eh?
porque igual hay rutinas, generalmente estos problemas tienen muchos ceros y hay rutinas que pueden hacer el manejo muy fácil, ¿no? Pero entonces la idea, perdón, regresando, es que en vez de usar un tamaño de paso, usas el hessiano. Y la idea es que usas el inverso, ¿sí? El inverso del hessiano. Y básicamente lo que estás diciendo aquí, de hecho, Edgar y yo tenemos otro mini curso donde explicamos un poquito más esto con geometría analítica, pero sin irme a mucho detalle, no aburrirlos. La idea es que básicamente ponderas por la curvatura, ¿no? Para aquellos que recuerdan desde cálculo, ¿no? O sea, tú tienes una función, ¿no? La primera derivada te da la pendiente, ¿no? O sea, la primera derivada te va a dar la pendiente. Y la segunda derivada te da información sobre la curvatura, ¿no? De una función en un punto. Entonces, el inverso de hessiano básicamente lo que te dice es que vas a ir más lento en direcciones donde tienen muy alta curvatura y va a ser un poco más rápido en direcciones donde tienen poca curvatura, ¿no? Y esto hace que el método de Newton sea mucho más eficiente, ¿no? Ahora, obviamente, algo que sí, donde sí se pierde es que cada iteración del método de Newton es bastante más cara, ¿no? Porque entonces realmente tienes que multiplicar una matriz por un vector, ¿no? Porque este gradiente es un vector. En vez de simplemente multiplicar un número, que es alfa, por un vector. Entonces, bueno, cuál es la interpretación del método de Newton? Aparte de esta parte que les conté, bueno, realmente lo que hace es tomas en cuenta la curvatura, pero cómo es que alguien derivó, ¿no? ¿Cómo es que a alguien se le ocurrió decir, bueno, voy a usar el inverso del hessiano, ¿no? Primero que nada, el método de Newton para optimización es básicamente equivalente al método de Newton-Raphson, ¿no? Que mucha gente conoce el método de Newton para encontrar ceros en ecuaciones no lineales, ¿no? Pero bueno, la interpretación número 1 del método de Newton es que dices, ok, mi función es esta f de x, ¿no? Que es una función no lineal, puede ser una red neuronal, que es una función muy complicada o cualquier otro problema en física muy fría. Entonces, lo que haces es, dices, bueno, lo que yo voy a hacer es voy a aproximar esta función por la serie de Taylor, alrededor de xk, ¿no? Recuerden que este es el punto donde nosotros estamos parados actualmente, ¿no? Entonces, esta es mi expansión de serie de Taylor en el punto xk, ¿no? Entonces, es primero f de x evaluada en k, luego es el gradiente, que es la primera derivada por xk, más el segundo, el segundo orden, ¿no? O sea, el hessiano por mi vector por la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, básicamente, si esta es mi función, ¿sale? Esta de acá es mi función inicial. Entonces, si yo estoy parado en este punto, ¿sale? Ese punto es xk. Entonces, mi método de Newton hace una aproximación de segundo orden, ¿no? Entonces, básicamente, justo hace esta aproximación de mi función. Y entonces minimizas esta función de segundo orden, ¿no? Si se dan cuenta, déjame ver si lo escribo aquí, ¿no? Si yo quiero despejar, yo quiero que esto, si yo quiero minimizar a eso, si yo minimizo esto con respecto a xk, nos da este tamaño de paso. Ahorita esto va a ser un poquito más claro. Pero entonces la idea, la primera interpretación del método de Newton es que yo en lugar de maximizar mi función completa, minimizo su aproximación de Taylor hasta segundo orden, ¿no? Entonces por eso obtengo este mínimo, que entonces es equivalente a este mínimo, y pues veo que mi mínimo está como por acá, ¿no? La segunda interpretación es que, de nuevo, yo lo que quiero es encontrar en qué punto mi gradiente es igual a 0, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que mi función se ve así, y entonces yo quiero encontrar en qué punto mi gradiente es igual a 0, ¿no? Esto quiere decir que mi gradiente es igual a 0. Entonces, igualmente, la segunda interpretación, ¿sale? Esto es, de hecho, es lo mismo que la pasada, pero como vista desde otro lente. Entonces, de nuevo digo, bueno, en lugar de resolver este sistema
de ecuaciones directamente, ¿no? Que de nuevo, esto es básicamente usando el método de Newton para resolver una ecuación no lineal, ¿no? Entonces lo que hago es hago una aproximación, otra vez, pero en este caso de primer orden, ¿no? Pero estoy haciendo una aproximación de primer orden al gradiente, no a la función. Entonces de nuevo, estoy parado yo en xk, que es este punto acá, este es xk, ¿sí? Entonces yo hago una aproximación de primer orden, que quiere decir primero evalúo mi función, ¿sí? Y luego la derivada de esa función por el tamaño de paso que estoy dando, ¿no? Cuánto me alejo. Entonces, si este es mi gradiente, ¿sale? Este es mi gradiente de f. Entonces mi aproximación es esta línea, ¿no? Porque noten que esta ecuación es solo una línea con respecto a xk. Perdón, a xk. ¿No? Y entonces, sí, de hecho aquí se ve muy claro. Si yo despejo xk de aquí, delta x, perdón. Si yo despejo el delta x de aquí, ¿no? Lo que me da es igual a menos el gradiente, ¿no? Paso este gradiente del otro lado como menos, y luego multiplico por la izquierda al hessiano, ¿no? Y entonces me da exactamente esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta es la interpretación del método de Newton. No sé si me fue muy rápido o está relativamente claro. Nada, en el chat alguien, ya sea que sí o que no. Sí, por ahí veo una manita para arriba. ¿Sí? Bien explicado. Ok. Ok, ok. Muy bien. Tenemos, si tienen más dudas de esto, lo platicamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea del método de Newton. Y entonces, este sería el algoritmo, ¿no? De nuevo, tú empiezas en un punto, aquí debí de haber puesto la gráfica, ¿no? Pero igual, tú empiezas en un punto xk, ¿no? Y el chiste es que, en este caso, tú aquí podríamos haber puesto hasta que el gradiente sea menor a epsilon, ¿no? O sea, hasta que el gradiente, la norma del gradiente sea casi cero, ¿no? Pero también puedes definir que se llama el Newton decrement, que es un poquito más exacto, pero es prácticamente lo mismo. Lo que estás diciendo es que quieres que el gradiente sea muy cercano a, a cero, ¿no? Entonces, mientras tu gradiente sea muy cercano a cero, entonces aplicas el método de Newton, ¿no? Y de esa manera te vas acercando poco a poco al óptimo. La idea es que, por ejemplo, mientras gradient descent, como se dan cuenta, hace toda esta curva, ¿no? Y hace toda esta curva aquí. El método de Newton básicamente puede, gracias justo a que toma en cuenta la curvatura, ¿no? Entonces no toma el camino largo, ¿no? De acá, sino puede adivinar la curvatura y directamente llega al óptimo. Y de nuevo, el método de Newton es básicamente el método que todo el mundo usa y es el método más usado para optimización. Normalmente tiene algunas heurísticas y sobre todo cuando tienes problemas no convexos o con muchos óptimos locales, ¿no? No convexo no es exactamente eso, pero cuando yo me refiero a no convexo me refiero a que tienes muchos óptimos locales. Haces algunas heurísticas para el método de Newton, pero esta es la idea general, ¿no? Entonces, mientras el método del descenso del gradiente oscila, el método de Newton se va directito, ¿no? Y es importante recalcar también que el método de Newton es mucho mejor que cualquier método que vimos en la primera parte, ¿no? De nuevo, el precio que tenemos que pagar es que tenemos que sacar el hessiano, ¿no? Que de nuevo puede ser muy tardado, muy computationally, muy demandante computacionalmente, pero siempre y cuando se pueda y tu problema no sea tan grande, definitivamente es buena idea. Entonces, bueno, de nuevo, lo más importante aquí es que el método de Newton también no se afecta para nada
por esto que les comenté, la variación del gradiente, ¿no? De que en una dirección varías mucho más rápido que en otra. Newton no le afecta absolutamente nada, ¿no? O sea, de hecho, no lo vamos a hacer aquí, pero lo puedes probar. O sea, tú puedes ver que si sacas el método de Newton, tu escalamiento se va. Entonces no importa, puede estar escalado uno en miles de órdenes de magnitud y otro nada y no te va a afectar, ¿no? Es un método de segundo orden porque usa matrices, especialmente el hessiano. El error se reduce cuadráticamente, que esto quiere decir que si tú tienes un error pequeño, tu error en la siguiente iteración va a ser mucho más pequeño, ¿no? Aquí estoy asumiendo obviamente que mi error es, que mi epsilon es menor a 1, ¿no? O sea, que está contrayéndose. De nuevo, a diferencia del descenso del gradiente, todo el mundo lo usa. En todas las aplicaciones de ingeniería y ciencia se usa, excepto cuando entrenas redes neuronales o modelos con muy grandes, ¿no? Algunas de sus desventajas son cuando, por ejemplo, que el hessiano puede no ser invertible en problemas no convexos. Si se acuerdan, bueno, no se acuerdan muy bien, aquí tenemos que invertir esta matriz, ¿no? En la práctica, de hecho, no invertimos la matriz y no me voy a meter en esos detalles, pero en general tienes rutinas que, que hacen que aunque tu hessiano no sea invertible, puedas manejarlo, ¿no? Es muy caro porque el orden, si tú- sí. Bueno, ¿me escuchan todavía? Edgar, ¿me escuchan? Sí, Toño, te escucho. Ok, creo que me perdí por ahí. Creo que se traba Es- un poquito, pero... Ujú. sí, perdón. Em, Perdón, estaba diciendo que si las variables están en Rn, ¿no? Entonces, cada iteración te cuesta n al cubo y tu espacio es n al cuadrado por el hessiano, ¿no? Y esto es demasiado caro en aplicaciones para Deep Learning. Bueno, creo que aquí sería bueno meter eh, el cuaderno, ¿no? ¿No, Edgar? El notebook para hacer los ejercicios. ¿Cómo ves? Sí, sí, me parece bien. ¿Sí? Voy a copiar entonces el link. Es muy parecido para los que estuvieron en el taller pasado. Es la misma idea, ¿no? Tiene unas líneas que la idea es que ustedes las codeen, eh, en este caso del método de Newton. Entonces, es este que puse en el chat. Am, Si quieres, yo lo abro también y comparto pantalla. ok. Ah, y de nuevo, este Colab tiene permisos de lectura, entonces solo habría que hacer una copia a su drive y ya pueden escribir sobre él, moverle, poner anotaciones, correrlo. Sí. Antes de que vayamos al collab, creo que me fui un poquito rápido ahorita viendo, pero ¿alguien tiene dudas sobre lo que dije ahorita o quiere preguntar algo más, aunque sea más o menos avanzado? ¿No? Bueno, entonces voy al collab. Si se les ocurre algo en otro momento, igual feliz de platicar. A ver. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Creo que te escuchamos poquito. Sí, ya se escucha mejor. Perfecto. Sí. Eh, los métodos quasi-Newton, por ejemplo, la variante BFGS, son igualmente caros que los métodos Newton. Sí. Este, el BFGS, el BFGS, el BFGS, lo que hace es que no tienes que obtener el gradiente por medio de derivadas, ¿no? Lo que hace es que empiezas perdón, el hessiano no lo obtienes por medio de derivadas.
lo que haces es que empiezas con un hessiano que es la identidad, por ejemplo, multiplicado por tu gradiente, ¿no? Entonces una matriz diagonal con tu gradiente en la diagonal. Y el chiste es que conforme vas colectando más puntos, refinas ese gradiente, ese hessiano, usando la información nueva que obtienes de los nuevos gradientes, ¿no? Básicamente, más o menos, ¿no? O sea, pero el gradiente, el hessiano, perdón, es el cambio de tu gradiente, ¿no? Con respecto a las iteraciones. Si tienes tus iteraciones muy cerca. Entonces, eso es lo que hace BFGS. Básicamente va aproximando tu matriz hessiana. Hay una variante del BFGS que se llama el BFGS, que es el Limited Memory BFGS. Y ese sí, tú decides básicamente cuántas columnas, por decir así, usas del hessiano. Que ese, de hecho, ese está en la librería de PyTorch, ¿no? Entonces, en vez de usar, ¿sabes? Si tu X pertenece a N, tú puedes decir, bueno, N es muy grande, ¿no? Porque es 1.000.000. Pero entonces yo voy a considerar, en lugar de 1.000.000, voy a considerar 1.000 columnas, ¿no? Entonces obtienes como que la curvatura de 1.000 columnas. Sí, más o menos. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, totalmente. Muchas gracias. Bueno, a ver, entonces déjenme. Entonces, bueno, este es el cuaderno que ustedes tienen, ¿no? Lo que pueden hacer simplemente, que es lo que Edgar decía, que yo supongo que todo el mundo sabe, pero si no, le ponen aquí, le ponen Save a Copy in Drive, ¿no? Y entonces ya abre otra ventana y esta la pueden editar, ¿no? Porque el chiste es que el otro no se edita para que no se haga un relajo, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría y lo que vamos a dar, como unos 5 minutitos. Aquí queremos optimizar esta función, la función Rosenbrock. Las derivadas, como mencionamos, normalmente los algoritmos como las plataformas como PyTorch usan diferenciación automática o diferenciación algorítmica. Nosotros, como no nos queríamos, como queríamos ponerlo todo sin necesidad de eso, usamos derivadas numéricas, ¿no? Entonces usamos unas como diferencias finitas, que no tienen que saber qué es. Simplemente si esta función le dan la función de la que quieren sacar las derivadas y el punto, les regresa un gradiente, ¿no? Esa es la idea. Entonces el método de Newton, si se dan cuenta también aquí tenemos las derivadas, bueno, no, perdón, aquí tenemos el hessiano. Entonces igual el hessiano toma una función y toma el punto actual y les calcula el hessiano, ¿no? Que es la matriz de segundas derivadas. Y la idea es que este es el método de Newton, ¿no? Aquí abajo. Entonces la idea es que, como la vez pasada, si nosotros a ustedes les damos la función, un punto inicial, una función, esta es una función que calcula el gradiente y una función que calcula el hessiano, ¿sale? Que son sus funciones de aquí arriba, que tienen que tomar estos argumentos. La idea es que ustedes escriban aquí cómo obtendrían, cómo harían el algoritmo de Newton, ¿no? Creo que para los que estuvieron en la sesión pasada esto está súper claro, o bueno, está algo claro. Si no estuvieron en la sesión pasada, denle un intento y de todas maneras ahorita en 3 minutos les damos la respuesta. ¿Sí? Mientras tanto, si tienen dudas, igual, pues pregunten y nosotros felices de platicarles.
Sale. ¿Está bien si doy la respuesta? Sí, ¿no, Toño? Yo creo Sí. que. Sale. Entonces, de nuevo, si no entendieron mucho lo que tenían que hacer, porque también el primer ejercicio generalmente es un poco raro. Entonces, si ven ahorita mi pantalla, ¿no? La idea es que primero queríamos que aquí calcularan el gradiente, ¿no? Y el gradiente lo usan con la función que tenemos aquí arriba, ¿no? Eh, Simplemente aquí se le da el gradiente y lo calculan dando la función y dando el punto donde están, ¿no? Porque lo que aquí decimos es que, bueno, están empezando en x0 y primero decimos que x empieza en x0, ¿no? Y luego el hessiano lo calculan similar, simplemente la función del hessiano que les dimos en principio, y aquí es f, x. Y luego, esta es la única parte que puede ser un poquito más compleja, es que el nuevo punto es x, ¿no? Menos, tienen que invertir el hessiano, primero, ¿no? Que de nuevo, cabe mencionar que en la práctica no se invierte el hessiano, la idea es que se calcula de manera que ya está invertido, por decirlo así, ¿no? Y se multiplica por el gradiente transpuesto, y luego aquí lo transponemos porque NumPy asume que los vectores son renglones en vez de columnas, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos que hacerlo. Y ya. Y, por ejemplo, si corremos todo esto, entonces voy a correr todo el notebook, ¿no? Y de nuevo esto también, digo, se los damos porque ustedes también, si no nos entendieron muy bien, igual, porque no nos explicamos mucho, después de la sesión pueden ustedes darle un ojito más al código y también nos pueden mandar preguntas, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí calculamos un hessiano para una prueba. Aquí corremos el método de Newton. Y, por ejemplo, aquí calcula en 9 iteraciones, ya llegó al óptimo, ¿no? Mientras no sé si se acuerdan, pero el método del gradiente tardaba como 20,000 iteraciones. Y aún los métodos mejores, como Adam o así, creo que tardaban como 9,000 o 600. No me acuerdo bien, pero muchas más, Como ¿no? 800 parece. Como 800. Entonces, el método de Newton es mucho más eficiente. De hecho, tanto que aquí no veo cómo le hace, pero bueno, creo que el chiste, o sea, el chiste es que tiene que llegar acá, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esta gráfica, igual y no lo hicimos también, pero bueno, ya ustedes tendrán tiempo. Pero el chiste es que en 9 iteraciones llega al óptimo de esta función de Rosenbrock, que si la buscan es una función bastante difícil, porque es una función que está muy escalada, ¿no? Lo que se llama que está muy escalada. Y bueno, y de nuevo, la norma del gradiente pueden ver que es bastante pequeña. Sale. Pues espero que haya quedado eso más o menos claro. Y si no, pues tienen el código y pueden hacernos preguntas o trabajar en el código después. Sale. ¿Hay alguna otra pregunta hasta este punto? ¿Cuál es la función que estás optimizando? Rosenbrock. Déjame meter la copia. La escribo aquí. Sí. Está puesta en el código, también está escrita, entonces la puedes ver ahí. Pero si no, ahí Edgar lo escribió y yo les puse el Wikipedia también. Sí. Pero está bien, o sea, que sabemos, o sea, estamos presentando el material súper rápido. Entonces, está bien que pregunten, ¿no? Sale. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Estoy compartiendo en mi pantalla? No. Ok. Voy a empezar. Qué bueno que pregunté, ya iba a empezar a hablar ahí, ¿no? Sale.
Entonces ahora vamos a hablar específicamente del caso de redes neuronales, ¿no? Y particularmente, de nuevo, quiero enfatizar que lo que mencionamos Edgar y yo en la clase pasada y lo que mencioné yo al principio de este recap, es que el descenso del gradiente es un método terrible para optimización en general, excepto en Machine Learning, ¿sale? Si ustedes intentan optimizar algo en ciencias o ingeniería o en biología o en química y están usando descenso del gradiente, alguien que sabe optimización les va a decir que por qué están haciendo eso, ¿no? Todo el mundo usa método de Newton y en el peor de los casos usan Adam, ¿no? Pero igual eso es muy malo. O sea, generalmente usan Newton, como preguntaron el BFGS, los métodos de quasi-Newton. De hecho, esos son los que se usan también muchísimo en la práctica. Pero nadie usa el método del gradiente, ¿no? Pero en redes neuronales sí se usa y es bastante bueno. Entonces, ahorita vamos a platicar específicamente de la optimización en redes neuronales y por qué es un poquito diferente a todo lo que está antes. Pues, primero que nada, podemos visualizar el problema de cómo se ven las redes neuronales, ¿no? Entonces, o sea, las funciones objetivo, por ejemplo, aún la Rosenbrock que les enseñamos por ahí, es una función que se ve complicada. Cuando nosotros teníamos otras de muestra como que se veían así, ¿no? Pero entonces hay algunas personas, obviamente las redes neuronales no se pueden visualizar fácilmente, ¿no? Porque son problemas de muchas dimensiones. Pero entonces ustedes leen este paper, ¿no? A él les explican una metodología que no vamos a explicar aquí, de cómo pueden visualizar las redes neuronales, ¿no? Esta es una aproximación, no es exacto. Pero la idea es que así se ve una red neuronal de, no recuerdo, pero estas no son tan altas dimensiones, ¿no? Creo que son como 10, 50, como 50 o 100 dimensiones, algo así, ¿no? Si las tuvieras que representar. Pero pueden ver que esto para un descenso del gradiente, ¿no? Porque los métodos del gradiente lo que hacen es que empiezan en un mínimo, en un lugar, y llegan al mínimo local más cercano, ¿no? Empiezan en un lugar y llegan al mínimo local más cercano, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, si las redes neuronales se ven así, ¿por qué es que nosotros seguimos usando métodos de gradiente, ¿no? O sea, lo que pensarías es que, pues, el método de gradiente es terrible, porque si tú empiezas aquí, pues te quedas como acá, ¿no? O si empiezas acá, te quedas aquí. Tendrías que empezar muy cerca del óptimo, en cualquiera de estos lugares, para realmente llegar acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar primero por qué esto no importa tanto. Y esto es porque estos solo son como, creo que este es un ejemplo de nuevo, de 50 o 100 dimensiones, ¿no? Pueden checar el paper para todos los detalles. Pero vemos que las redes neuronales, perdón, 50, ajá, las redes neuronales tienen muchas más dimensiones, ¿no? Que esto. Pero bueno, esta es la idea de que este es el problema para resolver en redes neuronales. Ahora, cuando nosotros optimizamos redes neuronales o cualquier problema de optimización difícil, hay tres, lo que llamamos stationary points, ajá, que son indeseables, ¿no? Un stationary point es un lugar donde nuestro gradiente es igual a 0, ¿no? Y como ustedes recordarán, todos los métodos que usamos buscan que el gradiente sea igual a 0. Pero el problema es que si nosotros encontramos ya sea un óptimo local, esto nos da un gradiente igual a 0, ¿no? E idealmente no nos gustaría. Lo que llamamos un plato, ¿no? O un valle, esto no es exactamente gradiente igual a 0, pero es muy cercano, ¿no? Entonces, aquí también nos puede decir que prácticamente nuestro gradiente es igual a 0. O un saddle point, ¿no? Esto es como un punto de inflexión en varias dimensiones, ¿no? Que es donde tenemos un mínimo en una dirección, pero un máximo en otra dirección, ¿no? Y esto tampoco es deseable, ¿no? Porque lo que pasa en nuestro algoritmo de optimización, lo que haría en este caso, es que empieza a optimizar por acá, pero luego cuando llega aquí se tarda muchísimo en entonces empezar a volver a ir hacia abajo, ¿no?
Entonces, estas son las tres cosas, perdón, que realmente no queremos y que tenemos contra las que tenemos que mitigar, ¿no? Entonces, en orden, vamos a ir viendo cómo los algoritmos de optimización que vimos en la primera parte, esto es, el método del gradiente o ADAM, se han acoplado para poder resolver estos problemas, ¿no? Entonces, el primero es los óptimos locales. Sí, tengo que borrar. Bueno, la idea es que los óptimos locales no son tan peligrosos en Machine Learning. Pueden ver, por cierto, lo que estoy presentando aquí está en este paper, ¿no? La idea es que aquí vemos el número de hidden layers en las redes neuronales, ¿no? No sé si están muy familiares con las redes neuronales, pero las redes neuronales la idea es que tienen un número de neuronas de entrada, ¿no? Que son sus inputs. Estas les llamo X. Tienen un número de neuronas de salida, ¿no? Que este es el output, le llamo Y. Y tiene un montón de neuronas aquí adentro, donde tienen muchas capas, ¿no? Que se les llama hidden layers, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es números diferentes de hidden layers. Ajá. Y cuantifican todos los mínimos locales que se encontraron, ¿no? La idea es que para redes neuronales de 25 hidden layers, que por cierto, estas son redes neuronales pequeñas, vemos que la distribución de mínimos locales es muy grande, ¿no? Esto quiere decir, nosotros podemos caer en mínimos locales como este, que son malos, o podemos caer en mínimos locales como este, que son buenos, ¿no? Pero, entre más grandes se hacen nuestras redes neuronales, sabemos que tenemos 50, 100, 250, 500. Y de hecho, en la práctica, la mayoría de redes neuronales tienen mucho más que esto, ¿no? Tienen de 1000 para arriba. Que obviamente el problema es que para hacer este trabajo, ellos tenían que encontrar todos los mínimos locales para estas redes neuronales, ¿no? Entonces tuvieron que trabajar con redes neuronales más pequeñas de lo normal. Pero vemos que ya para los números que se acercan a los que se usan en realidad, realmente los mínimos locales que están por acá y prácticamente el mínimo global que está por acá son muy parecidos, ¿no? Realmente no hay tanta diferencia. Entonces, si nosotros encontramos un mínimo local, ¿no? Como este, perdón por el rayadero que estoy haciendo, pues va a ser prácticamente igual de bueno, ¿no? O lo que podemos hacer es hacer varios restarts. Y entonces probablemente vamos a encontrar un mínimo global, pues no sé, tal vez por acá, ¿no? Un mínimo local por acá, que ya está muy cerca del mínimo global. Entonces, bueno, el takeaway de este slide es que de estos tres stationary points que son undesirable, el mínimo local es el menos importante, ¿no? O es algo que se puede mitigar fácilmente, simplemente con muchos restarts o con algunos restarts, y que conforme las redes neuronales se van haciendo más grandes, no es tan importante. Ahora, este es un resultado práctico, pero no hay mucha teoría sobre esto. Este es un resultado relativamente nuevo. Creo que esto es del 2019 o algo así. De nuevo, me tenía que checar el paper, pero es relativamente nuevo, ¿no? Sale. Luego, el segundo mínimo local, perdón, stationary point indeseable, ¿no? Punto estacionario indeseable, es el plató. Esta de acá es la función de Rosenbrock, ¿no? Y como les platicamos, el momentum, esta es una imagen usando el descenso del gradiente, y esta es una imagen usando descenso del gradiente con momentum, ¿no? Entonces la idea es que mientras la función de Rosenbrock tiene un plató antes de llegar al óptimo, ¿no? Este es el óptimo, pero aquí tiene un plató. Bueno, de hecho, todo esto es como un plató, ¿no? Todo esto.
Entonces, la idea es que el momentum es muy bueno para lidiar con los platós, ¿no? Porque como ven, mientras el método del gradiente se separa aquí, básicamente, ¿sí? Y tarda muchísimo en salir del plató y llegar al óptimo. De hecho, prácticamente nunca vas a llegar. Cuando le añades momentum, esto realmente rompe este plató y llegas al óptimo, ¿sale? Entonces, esta es la manera en la que la comunidad de Machine Learning ha podido lidiar con estos problemas de platos sin tener que usar métodos de Newton, o sea, usando métodos que nada más consideren gradientes. Y esto es usando métodos como Momentum o RSM-Prop también entraría aquí. Y bueno, Adam como lo combina también, ¿no? Y bueno, el tercer problema es los saddle points, ¿no? Que estos son de lo más, también estos son muy complicados, es muy complicado lidiar con ellos. De hecho, como mencioné, porque realmente lo que haría tu método es que se aproximaría aquí. Esto es como un plató y eventualmente caería. Pero aquí ya perdiste muchísimo tiempo en el entrenamiento, ¿no? No, esto es el problema más grande y no hay manera clara de cómo lidiar con esto, ¿no? Es lo que menciono aquí. Ha habido algunos, por ejemplo, el usar momentum ayuda un poco y el usar adaptive scaling rates, que es lo que yo llamaba RSM Pro, ayuda. Y otra cosa, lo que se llama batch scheduling, también ayuda un poquito, pero no es que sea una solución, ¿no? Y este sigue siendo uno de los problemas más grandes cuando entrenamos redes neuronales. Ok. Hasta aquí, ¿hay dudas? ¿Está relativamente claro? ¿Está súper confuso? ¿Quieren platicar o preguntar sobre algo en específico? ¿No? ¿Todo claro? Ya estoy hablando solo yo. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, dice Eduardo. Muy claro. Ok, todo bien, sale. Sale, perfecto. Bueno, de nuevo, si hay dudas, ahí vamos. Em, ok, la segunda pregunta es, o sea, perdón, este es otro tema. Aquí debí haber puesto un cambio, un slide de cambio de tema. El entrenar redes neuronales es muy caro, ¿no? Y aún gradient descent es muy caro, ¿no? En algún momento platicamos, a los que no atendieron el curso pasado no importa, pero los que sí, platicamos de esto que llamábamos line search, ¿no? Line search, básicamente hace cada iteración más cara, ¿no? Porque cada iteración tienes que intentar un tamaño de paso. Y muchas veces, y como les comentaba, no se hace mucho en redes neuronales, en parte porque es muy caro, ¿no? Entonces, por ejemplo, asumamos que usted está entrenando una red neuronal, ¿no? Entonces, básicamente quieren que su red neuronal, que ustedes están optimizando esos parámetros, ¿no? Que de nuevo en redes neuronales le llaman weights. Quieren que esta es sus puntos, sus datos, que asuman que es un perro, ¿no? Y quieren que su red neuronal prediga que esto es un perro. Entonces, n es, en este caso, su número de ejemplos, ¿no? Que tiene. Y el problema es que n generalmente es muy, muy grande en Deep Learning, ¿no? Perdón. La idea es que, por ejemplo, si nosotros vemos ImageNet, que es un dataset de imágenes, ¿no? Contiene 1.5 millones de imágenes, ¿no? Y este es un dataset, de hecho, para ahorita ya relativamente pequeño. Y de baja definición, además, ¿no? Entonces, cada imagen, en promedio, está hecha de 256 por 256 píxeles, que de nuevo, como ustedes saben, esto es muy pequeño, ¿no? Normalmente nosotros tenemos del orden de 16 megapíxeles, o no sé, 8 megapíxeles en nuestro celular, ¿no?
que estos son 18 millones, ¿no? Por ahí. Por 3, porque generalmente las imágenes vienen a color, ¿no? Entonces esto es, creo que es green, red and blue, o red and yellow, no me acuerdo. Pero entonces, esto quiere decir que ustedes su N total es del orden de 290, de 300 mil millones, ¿no? Entonces, enorme su N, ¿no? Entonces, esto es muy caro. Esto quiere decir que nosotros tendríamos que hacer este número de operaciones, ¿sale? O sea, al menos este número de operaciones es más que esto porque estamos calculando el gradiente y varias otras cosas. Pero este número de operaciones por cada paso que damos, ¿no? Esto es infactible, ¿no? Básicamente. En parte por todo lo que vimos antes, ¿no? Que de todas maneras el método del gradiente va a oscilar y que tienes que meterle momentum y un montón de cosas, ¿no? Entonces esto es demasiado caro. Entonces lo que la gente hace en vez es usar lo que se llaman mini batches, ¿no? Que quiere decir que tú no vas a tomar todas tu 1.5 millones de imágenes al mismo tiempo, ¿no? Lo que vas a saber es vas a tomar tal vez, no sé, 256 imágenes o, 516. Generalmente por razones de memoria, está en múltiplos de 2, ¿no? En potencias de 2, ¿no? Pero entonces el chiste es que tú nunca tomarías tus 1.5 millones de imágenes, entonces tomarías mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harías? Tu dataset total de 1.5 millones de imágenes es esta, ¿no? Es esta de acá, que tiene 1.5 millones de imágenes. Entonces tú lo que haces es que randomizas esto en varios mini batches, ¿no? Y entonces tu número, ya en lugar de ser 1.5 millones, ya tu tamaño de mini batch es 256, por ejemplo. Y entonces lo que haces es haces un gradient descent, pero por eso le llaman stochastic gradient descent, porque de hecho tomas solo una parte de tu dataset y tienes que meterle, que randomizarlo, ¿no? Porque si no puede estar que al principio tengas todos los perros y después todos los gatos y entonces tu red neuronal no aprenda bien. Entonces tú asumes que cada uno de estos mini batches es representativo de todo tu dataset, ¿no? Que, de nuevo, si lo partes, si partes 1.5 millones en pedazos de 512, igual no siempre es totalmente cierto, pero bueno. Pero entonces, por eso se le llama Stochastic Gradient Descent, ¿no? Porque randomizas tu dataset sobre cuál estás aprendiendo. Y entonces, lo que el algoritmo es exactamente el mismo, ¿no? Haces tu descenso de gradiente, o tu Adam, o tu momentum, pero simplemente a cada momento tomas uno de estos datasets. Y simplemente para que sepan de la nomenclatura de Machine Learning, cuando acabas todo el dataset completo, se le llama que acabaste una epoch completa, ¿no? Pero bueno, así es como entrenas redes neuronales, ¿no? Y de nuevo, esto es nada más como para que entiendan un poquito más sobre el transform. Bueno, si hay preguntas, si no expliqué algo o si lo expliqué un poco no tan claro, díganme, ya sea por chat o en el micrófono. Sale. Buenos días. Sí, buenos días. Dime. Sí, disculpe, una consulta. Y el tema de lo que es el gradiente desvaneciente, cuando tú vas haciendo los famosos stack more layers, ¿no? Cuando tu red neuronal se va haciendo más profunda, eso más o menos en qué afecta porque vimos tres tipos de, digamos, consecuencias en lo que hace difícil la optimización. ¿Cómo afecta el BGP a la optimización de redes neuronales? Sí, generalmente cuando se desvanecen, hay dos tipos, perdón, de que se desvanezcan tus gradientes. Uno de ellos es justamente en los platós, ¿no? Cuando tú estás acá, básicamente, estamos así, básicamente aquí es cuando se desvanece tu gradiente, ¿no? Vanishing gradient, porque justamente tu gradiente empieza a aproximarse a cero, aquí, ¿no? Y recordarás que tu tamaño, o sea, tu
tu tamaño de paso depende del gradiente, ¿no? O sea, depende del learning rate, alfa, pero realmente tu gradiente incluye ahí un tamaño de paso, ¿no? Que es básicamente la norma de tu gradiente. Entonces, en las platós es donde tus gradientes básicamente desvanecen y entonces esta magnitud se hace casi cero y entonces realmente tu update, ¿no? Tu diferencia entre tu X viejo y tu X nuevo se hace prácticamente cero y entonces ya no avanzas. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Ujú. Sí, hay otros, sí, cuando entrenas LSTMs, por ejemplo, bueno, no LSTMs, RNNs, Recurrent Neural Networks, hay otros conceptos, hay otro juego entre también Vanishing Gradients y Exploding Gradients, pero eso es otro tema. Tal vez, no sé si lo has leído ahí, pero en redes neuronales, sobre todo esta es la parte sobre Vanishing Gradients, que es cuando te acercas a un plató, sí, se empieza a hacer cero, tu gradiente. Ah, ya, ya, ya. Disculpen, no sé si me permite, por favor, yo quisiera comentar, qué tipo de, o sea, o preguntar también qué tipo de soluciones usted ha visto para el Vanishing Gradient. Porque, o sea, en lo personal, yo lo que trabajo, o sea, en pequeño, ¿no? Es, he podido crear un nuevo tipo de red neuronal en el cual, siempre nosotros tenemos, ¿no? La parte lineal, la transformación lineal y luego la no lineal, la activación. Entonces, por ejemplo, si usamos el sigmoide, se satura cuando la derivada es muy pequeña. Ujú, Entonces, lo que yo propongo es, ¿qué pasaría si es que no cambiamos el optimizador, no cambiamos el learning rate, sino cambiamos la neurona en sí? Ya no que sea solamente la transformación lineal y la activación no lineal. Entonces, ahí es donde yo propongo un nuevo tipo de neurona. Entonces, si es que ustedes quisiera ver un poco más, lo llamé los auto-rotating perceptrons. Y con ese nuevo tipo de neurona, se fuerza a de que la gradiente no se haga pequeña. Entonces, la red neuronal, ya no se apaga, su gradiente está como que más despierta. ujú. Entonces, Mm, a mí me gustaría poder, si es que se puede, no quizás hacer alguna colaboración, no sé, porque he tenido resultados muy buenos. Y por ejemplo, he presentado un pequeño paper, ¿no? En donde usando mi nuevo tipo de neuronas, logro reducir 15 veces el loss con comparación con una red neuronal clásica. Y quizás, no sé, ahora que usted menciona, lo que mencionó, las gráficas de las superficies que son medio abruptas, quizás sería bonito plotear con los ARP y ver cómo cambian, si es que quizás no se atora en el plató o quizás no sea tan abrupto, no sé, es un pequeño comentario, disculpe el atrevimiento, gracias. no, 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 qué bueno que lo mencionas. A mí personalmente se me hace interesante. Si lo pones en el chat, ¿hay algún lugar donde lo podamos consultar? ¿Un paper o un preprint? Sí, ahí les he dejado mi GitHub y tuve la Ok, oportunidad de ser perfecto. invitado para un grupo en Guatemala. Tengo un video en el que explico bien bonito de qué trata. Lo voy a poner ahora. Gracias. Sí, 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 estaría súper bien. Gracias. Sí, justo para ligar un poquito con lo que tú mencionas, este, voy a medio decir justo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pero el problema de los vanishing gradients, normalmente la gente lo ve aquí, ¿no? En esta parte de la red neuronal. Y cuando se junta sobre todo varias de estas, ¿no? Y esto justamente es estas partes en tus, este, en tus redes neuronales, nada más para que la visualices. Pero sí, estaría súper bien. Si lo ligas ahí, a mí se me hace bastante interesante. ¿Sí? Este, parte de que ahora también se usen las ReLU es un poquito en contraparte de eso, pero sería muy bueno checar lo que nos comentas. Gracias. Sí, he dejado el enlace. Muchas gracias. 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 Bueno, nada más lo copio porque si no se me pierde. Ok, sale. De nuevo, si hay más preguntas o comentarios, yo feliz también de que me platiquen o de aprender aquí. Sale. Ok, sale. Em,
Ahora, sobre creo que esta es la última parte de esto, sobre los learning rates, ¿no? Entonces, hasta ahora estábamos mencionando, y de hecho en la parte pasada del curso mencionaron algo sobre learning rate scheduling o adaptive learning rate. La idea, como habíamos dicho antes, ¿no? Nosotros tenemos xk más 1 es igual a xk, ¿no? Menos alfa, y aquí le voy a llamar gk, donde gk es simplemente el gradiente, el Adam, pero básicamente es la dirección, ¿no? Entonces, si nosotros realmente lo que queremos es un learning rate como el rojo este, ¿no? Donde empiece aquí y baje y poco a poco se acerque hasta cero, ¿no? Recordemos que esto es puede ser más o menos un mínimos cuadrados, ¿no? O sea, esta realmente es nuestra likelihood function, que puede ser lo que también llaman cross entropy o Uber loss o lo que sea, pero imagínense como un mínimos cuadrados que queremos que llegue a cero, ¿no? Entonces, si tenemos un learning rate bajo, ¿no? Lo que va a pasar es que nos vamos a quedar atrapados en las platós, ¿no? O sea, vamos a bajar bien, vamos a hacer un decremento, pues más o menos decente, pero eventualmente lo que va a pasar es que aquí vamos a oscilar, y va a ser tan pequeño nuestro learning rate, perdón, que simplemente ya no vamos a pasar, ¿no? De aquí. Por otro lado, si tenemos un learning rate muy alto, ¿no? High learning rate, lo que va a pasar es que justamente vamos a tener lo que se llama overshoot, ¿no? Que es que de nuevo nuestro gradiente dice que vayamos para acá, ¿sale? Pero como nuestro tamaño de paso es demasiado alto, entonces supongamos que nosotros estamos en este punto, ¿sí? Nuestro gradiente nos dice que nos vayamos a la izquierda, pero si nuestro learning rate es así de grande, o sea, es de este tamaño, entonces nunca vamos a pasar de aquí, ¿no? Nada más no lo vamos a pasar rebotando, ¿no? Entonces, cuando tienes un learning rate demasiado alto, lo que pasa es que bajas, y de hecho, en principio bajas muy rápido, más rápido que un learning rate ideal, pero luego te quedas atorado, ¿no? Y es por esto mismo, porque nada más rebotas. Noten que aquí es donde line search, por ejemplo, ayudaría mucho, pero bueno, a veces es caro y mucha gente sí lo usa, pero no todo el mundo lo usa, ¿no? Pero entonces lo que la comunidad de Machine Learning ha usado, muchas veces usan un decaying learning rate, ¿no? Que simplemente continuamente decae, o simplemente usan lo que llaman schedules, ¿no? Que es, en una parte, primero vamos a usar, por ejemplo, 0.1 de learning rate, y ya que veamos que se empieza a quedar a plató, ¿no? Hacemos más chiquito nuestro learning rate y volvemos a aumentar, y luego va a ser más chiquito nuestro learning rate y así sucesivamente, ¿no? Hay otra gente que lo que hace es que el learning rate simplemente continuamente lo disminuye, ¿no? Pero bueno, esta es la otra manera donde han lidiado sobre todo con estos problemas de los learning rates rápidos o lentos. Y ya, básicamente con esta parte acabamos todo sobre optimización en Machine Learning. Creo que me tomé bastante tiempo. No sé si mucho más de lo que teníamos planeado. Espero que no tanto más. Pero ya en el No, resto, está bien. ¿está bien? Perfecto. Ok. Edgar ahora va a hablar de optimización básicamente en todo excepto Machine Learning. O sea, o más bien va a hablar de algoritmos de optimización que se usan en ciencias, en ingeniería, en aeronáutica, en biología, en química, en otro tipo de cosas. Ya, entonces, no sé si haya preguntas hasta este punto. ¿No? Bueno, sale, pues si quieres, Edgar, gracias. Si quieres, Edgar, pues vas con la otra parte, con la más interesante a mi gusto. Pero... Edgar ya se salió, ¿verdad? Creo que... Ahí está.
¿Qué onda, Edgar? Creo que me dejaste solo de pronto. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué onda? Sí, te escuchamos. Perdón, tengo problemas de internet horribles, entonces espero que no vuelva a fallar esto. Ok. Ah, No, no te preocupes. Voy a compartir la pantalla. Ah, Y ahí pueden ver, ¿no? Sí, ahí vemos. Ok, perfecto. Bueno, como decía Toño, de aquí al final de este pequeño cursito, vamos a revisar estos métodos de optimización más generales, o que no se, voy a decir que no se aplican para entrenar modelos de machine learning, sino más como para usarse y resolver problemas de la vida real en procesos, en física, en biología, etcétera, ¿no? Y hay varias razones por eso, ¿no? Pero aun cuando usemos un modelo de machine learning, si queremos usarlo para resolver cierto problema físico, biológico, y que involucra un problema de optimización, nos vamos a topar con estos mismos problemas, ¿no? O sea, no importa que nuestro modelo sea data driven, ¿no? Que sea alimentado o puramente un modelo que ajusta datos, que aprende de datos, o un modelo físico que se deriva de conocimiento, de entendimiento de leyes físicas. Siempre que queramos aplicarlo, nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Entonces, estos problemas, o los que me refiero en este caso de Constraint Newton's Method, son restricciones, ¿no? Que son constraints. Entonces, a lo largo yo creo que voy a estar diciendo constraints y me refiero a las restricciones. Entonces, el problema original que veníamos estudiando es cómo minimizar una función, ¿no? Cualquiera que sea. En el caso de entrenar modelos de Machine Learning, se refiere a minimizar una función de pérdida para obtener los parámetros que mejor me representan cualquiera datos que estoy usando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos constraints, ¿no? Restricciones? En este caso, esta es una constraint, ¿no? Equality constraint, una restricción de igualdad. Y que sea negrita o esto de aquí simplemente se refiere que podemos tener muchas, ¿no? O sea, podemos tener, en este caso, NH restricciones para cierto problema de optimización. Y esto lo pueden pensar como, o sea, quiero resolver cierto problema de optimización, pero estoy restringido a las soluciones que viven dentro de esta línea, por ejemplo, en este ejemplo que está en el slide here, aquí. Entonces, aun cuando nuestro óptimo del problema, nuestro óptimo original, nuestro óptimo sin restricciones está acá, como ahora está, llamamos las soluciones feasible. ¿Cómo se llama Edgar, feasible en español, Toño? Edgar, perdón, te nos fuiste los últimos 10 segundos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Edgar. ¿Me escuchas? No. Ay, perdón. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Ya me escuchan? Perdón. sí te escuchamos. Ok. Cuando hace este tipo de restricciones,
solución al problema tienen que vivir dentro de esta línea en este caso, ¿no? Porque estamos en 2 dimensiones. Y si estamos en más dimensiones, esta línea sería un plano o un hiperplano, ¿no? Y esto, bueno, que sea una línea o un plano, puede ser una función no lineal, pero en optimización se asume que las restricciones de igualdad son lineales, ¿no? Entonces, este tipo de restricciones, por ejemplo, para los que estudian sistemas físicos y están relacionados con balances de materia o de energía, pues son ese tipo de restricciones, ¿no? O sea, se tienen que cumplir y no podemos encontrar una solución que esté fuera de lo físico, ¿cierto? Entonces, aun cuando sin learning, según nos toparemos de situación. Y bueno, lo que hacemos es que en vez de la función objetivo solita, tenemos otra y está representada por L, una función objetivo y las restricciones de igualdad H aquí. Y simplemente para para poder de multipliers, ¿no? Multiplicadores. Pueden ver como si fuera es una restricciones dentro de la función objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, así como teníamos en el problema sin constraints, en el problema sin restricciones, que la condición de optimalidad era que el gradiente de la función objetivo debería ser 0. Aquí nuestra condición es que el gradiente no de la función objetivo, sino de esta función de esta Lagrange function sea igual a 0, ¿no? Esta es ahora nuestra condición. Y de nuevo, esto es simplemente porque ahora incluimos este término de las restricciones dentro o lo juntamos junto con la función objetivo aquí. Y por supuesto tenemos la otra condición, o sea, queremos siempre vivir en el plano, ¿no? Entonces, Creo que perdimos a Edgar. Denme un segundo. Denme 5 minutos. Estoy hablando con Edgar nada más. ¿Qué onda, Edgar? ¿Ya regresaste aquí? sí, sí está malísimo esto. A ver, voy a
a compartir de nuevo. Esperemos que ya esto esté bien. Si no, Eh, lo que podemos hacer es que yo puedo dar una parte, si quieres, en lo que vas por un cable o algo así. Como tú prefieras, o podemos intentar seguirle así. A ver, voy a seguir y si me vuelve a pasar, le hacemos así, ¿no, Toño? Si Va, me perfecto. vuelvo a trabar. Vale. Perdón a todos y no sé ni siquiera dónde me quedé, pero voy a Si le repetir das un para poco aquí atrás, esto. yo te digo Ok. dónde. Si te das para atrás. Ahí, yo creo que Aquí, no. La siguiente. Perdón. aquí. Desde ahí yo creo. Nada más Ok. añadir algo para todos. Esto de optimización con restricciones puede sonar medio esotérico, pero de nuevo, casi todas las optimizaciones en ingeniería, en física, en química, en biología, siempre son así, son con restricciones. Entonces, más bien esto es lo que se hace casi siempre, excepto en Machine Learning. Sí, Ya, es que exactamente. puede sonar medio esotérico lo de multiplicadores de Lagrange y así, pero siempre se usa. Sí, exactamente. Es simplemente, o sea, quieres minimizar el costo, digamos, de un proceso, ¿no? Quieres minimizar el costo de ir, no sé, de aquí a China, pero al avión solo le caben, digamos, 500 litros de combustible, ¿no? Entonces ahí la restricción serían 500 litros de combustible. O sea, en la vida real siempre hay restricciones. Bueno, a ver, estaba diciendo que en estos casos no minimizamos la función objetivo solamente, sino que la juntamos con las restricciones de igualdad, multiplicándolas con un vector que por alguna razón se llaman multiplicadores de Lagrange, ¿no? Así se conocen en la literatura, y esta función la llaman la función de Lagrange, ¿no? O sea, Lagrangian function. Entonces, así como cuando no teníamos restricciones, llegábamos al óptimo o decíamos que llegamos al óptimo cuando nuestro gradiente era igual a 0. Ahora la condición de optimalidad es que el gradiente de nuestra Lagrange es igual a 0, ¿no? O sea, no solo el gradiente de la función objetivo aquí, sino el gradiente de la función objetivo más el gradiente de las restricciones multiplicadas por el vector de los Lagrange multipliers, ¿no? Y por supuesto, aquí tenemos que cumplir las restricciones de igualdad, ¿no? O sea, queremos que nuestra solución viva en esta línea, en este caso, ¿no? Entonces, sí, entonces si se fijan, aquí no solo necesitamos como el punto óptimo, sino también el vector de Lagrange óptimo, digamos, ¿no? El vector de Lagrange multipliers óptimo. Ok, entonces, aquí, si se fijan, tenemos nx ecuaciones aquí, ¿no? X, en este caso negrito, un vector, y aquí tenemos nh ecuaciones, ¿no? Una por cada restricción de igualdad. Y necesitamos para resolver esto un sistema cuadrado, ¿no? O sea, necesitamos igual número de ecuaciones, igual número de incógnitas. Y bueno, la pregunta aquí es si podemos aplicar el método de Newton que Toño presentó al principio de esta sesión, y la respuesta es que sí, ¿no? La respuesta es que sí, y lo mismo, o sea, tenemos estas dos mismas interpretaciones o formas de resolver este problema, las mismas que presentó Toño, ¿no? Entonces, la primera es resolverlo o aproximar el problema con una función de segundo grado, ¿no? Y es justo esto que está aquí. Entonces, esta parte es exactamente la que presentó Antonio, pero recapitulando, nosotros queremos encontrar el siguiente paso que tenemos que dar en nuestra X para llegar al óptimo, ¿no? Entonces, en vez de usar la función original, vamos a usar una aproximación de segundo orden aquí,
para resolver el problema, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que explicó Toño, ¿no? Si nos paramos aquí y aproximamos esto con una función cuadrática, obtenemos esta punteada, y cuando optimizamos esto, el óptimo está aquí, y este óptimo corresponde a este punto en la función original, ¿no? Entonces, cambio. Entonces, la primera solución es, ok, en vez de resolver este problema de la izquierda, en vez de resolver el problema original, este de aquí, vamos a resolver el problema aproximado, por decirlo así, ¿no? En vez de tener la función objetivo, vamos a aproximarla con con Taylor de segundo orden, y las restricciones de igualdad las vamos a aproximar con una función de primer orden, ¿no? Taylor de primer orden. Y de nuevo, ¿no? En optimización convexa, las restricciones de igualdad tienen que ser lineales. Entonces, esta aproximación cae muy bien, digamos. Pero en la vida real nunca son lineales casi siempre, ¿no? O sea, siempre va a ser como, pues sí, unas funciones más complicadas. Moverlo. Entonces, tenemos aquí la función de Lagrange con las aproximaciones, ¿no? O sea, ya no la original, sino las aproximaciones. Entonces, si se fijan, déjenme agarrar de nuevo mi lapicito. Esta parte de aquí es simplemente la parte de la función objetivo, ¿no? Que sería esta de aquí, más los multiplicadores de Lagrange, o el vector de los multiplicadores, por la aproximación de las restricciones que tenemos aquí, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Es simplemente, en vez de resolver el problema original, estamos aproximándolo. Okay. Y bueno, sabemos que la condición de optimalidad es que el gradiente de Lagrange es igual a 0, y eso es simplemente lo que dice esta ecuación de aquí, ¿no? O sea que si tomamos el gradiente de este Lagrange aproximado, voy a llamarlo, es igual a esta función de aquí, y también queremos que las restricciones se cumplan acá abajo, ¿no? Que sean igual a 0. Entonces, de nuevo, estas son las condiciones de optimalidad del problema aproximado. Y si acomodamos estas ecuaciones, ¿no? Este cuadrito rojo de abajo en forma matricial, simplemente obtenemos esta ecuación de aquí, ¿no? O sea, déjenme agarrar de nuevo esto, pero si multiplicamos este vector por nos da este, y este por este nos va a dar este, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, pero ahora tenemos un sistema cuadrado que podemos resolver y podemos obtener el tamaño de paso de nuestro método de Newton, aquí x, delta x, perdón, y también el valor de nuestros multiplicadores de Lagrange, ¿no? Este de aquí. Entonces, sí, pues ya está, básicamente, ¿no? O sea, aplicamos el método de Newton, simplemente no a la función objetivo, sino a esta nueva función que se llama la función de Lagrange, y ahora obtenemos el tamaño, el paso y los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Y como dice aquí, simplemente tenemos que resolverlo para obtener delta x y lambda. Bueno, este detalle de aquí se refiere a que una vez, o sea, podemos empezar este método en un punto que no es feasible, ¿no? En un punto que viola las restricciones. Pero una vez que el método de Newton llega aquí, por ejemplo, o sea, imaginen que camina el método por aquí, y llega acá. Una vez que se encuentra un feasible point, un punto que satisface la restricción, entonces este método de Newton
va a caminar sobre la línea hacia el óptimo, ¿no? Porque en este punto, este valor es 0 y este se hace 0, ¿no? Entonces, cuando este es 0, ya, digamos que ya al siguiente paso, ¿no? Cuando resuelvas el siguiente paso, tiene que vivir en esta línea, ¿no? En otras palabras, una vez que se encuentra un punto que satisface la restricción, el método se mantiene feasible, ¿no? Se mantiene satisfaciendo la restricción hasta que llega al óptimo. Sí. Es nada más como ahí una curiosidad, digamos. Y bueno, la segunda interpretación es exactamente como lo platicó Toño también, ¿no? Aquí tenemos, en vez de aproximar a la función objetivo, vamos a aproximar la condición de optimalidad, ¿no? O sea, en vez de aproximar f con un Taylor de segundo orden, vamos a aproximar el gradiente de f, en este caso, con un Taylor de primer orden, ¿no? Y como es el gradiente y el primer orden, aquí tenemos el hessiano que estaba explicando Toño. Y lo mismo, ¿no? Esta es la misma gráfica que explicó él hace un rato. Y es básicamente lo mismo que hicimos en el método 1, ¿no? En vez de usar la función objetivo, la función original, vamos a usar la función de Lagrange, que incluye las restricciones. Y de nuevo, tenemos nx ecuaciones de este tipo, ¿no? Y nh ecuaciones de este tipo, ¿no? Simplemente es que queremos que las constraints se cumplan y esta es la condición de optimalidad. Entonces, si acomodamos esto, o bueno, si usamos el famoso Newton-Raphson, el método de Newton-Raphson, tenemos que acomodar estas dos variables o incógnitas, ¿no? Estos dos vectores que son incógnitas en nuestro problema. En este vector, aquí lo llamamos W. Y esta función residual simplemente es la concatenación del gradiente de Lagrange con las restricciones de igualdad, ¿no? O sea, simplemente es una función que pega estas dos y queremos que esta función sea igual a 0, ¿no? Queremos resolver este sistema. Entonces, sí, usando el método de Newton para encontrar raíces, ¿no? de funciones no lineales, que es esta ecuación de aquí. Podemos simplemente aplicarla a esta función que obtuvimos aquí arriba, ¿no? Aplicamos y tenemos esto de aquí, ¿no? Simplemente es esta misma ecuación, que es el método de Newton para encontrar raíces. Y obtenemos estas ecuaciones de acá, ¿no? Y de nuevo las podemos acomodar en matriz. Déjenme pasar por acá. Si las acomodamos como matriz, tenemos esta ecuación matricial, ¿no? Que es muy parecida a la anterior. Simplemente aquí tenemos de nuevo la función de Lagrange y aquí también, ¿no? En vez de la función objetivo. Y tenemos un cambio en lambda en vez de obtener los lambda directos, ¿no? Son las únicas diferencias. Pero si se fijan, tenemos lo que queremos, ¿no? Sí, lo que esencialmente se busca, que es un paso a nuestra siguiente X que nos lleve al óptimo. Entonces, no importa si se resuelve por el 1 o por el 2, es exactamente lo mismo, ¿no? Tendríamos el delta X en nuestro método de Newton. Okay. Y bueno, esta matriz de aquí se le conoce como KKT matrix. Sí, ¿no? Y esto es algo, o sea, sí, muy sonado en optimización. Si alguno de ustedes hace optimización, siempre se menciona KKT conditions. Estas son KKT matrix, ¿no? Simplemente
es una matriz que nos incluye las condiciones de optimalidad para llegar al óptimo, en este caso de un problema con constraints, con equality constraints, ¿no? En este caso. Y bueno, para resumir aquí el algoritmo del método es, ahora en lugar de empezar solo con un X inicial, tenemos que empezar también con un lambda inicial. Y cuando nuestras condiciones de optimalidad sean menor que un epsilon, no, esto de aquí no es nada más que las condiciones de aquí. ¿Sí está ahí? No, creo que no está, es que me estoy tapando. Pero estas condiciones es que el gradiente de Lagrange dijimos que quería ser 0 y las condiciones, las restricciones, perdón, tienen que cumplirse, ¿no? Entonces, esto simplemente es que queremos que se cumplan con cierto grado de tolerancia, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, resolvemos esta matriz, KKT, o resolvemos la otra matriz del método 1, da lo mismo, como ya dijimos, y actualizamos el paso, ¿no? Una vez que resolvemos este sistema, nuestra nueva X es la anterior más el delta X de estas ecuaciones, y en este caso obtenemos un delta lambda, ¿no? En el otro caso obtendríamos el valor de lambda tal cual. Sí, entonces ese es el método de Newton con constraints, con equality constraints. Y de nuevo, ¿no? El approach 1 o 2 son exactamente igual en práctica, ¿no? O sea, obtenemos el delta X al final de cuentas, que es lo importante. Y son igual de eficientes, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo, resolver uno u otro. Y aquí, bueno, esto es cierto, ¿no? O sea, cómo resolver esta ecuación matricial es un problema grande y no siempre sencillo. Obviamente hay problemas muy complejos para resolver esta ecuación que cabe aquí en chiquito en la diapositiva. Entonces, muchas personas estudian esto, hay expertos en esto, así full investigando en esto nada más. Sí, ¿no? Nada más como contexto, pero esto es lo que pasa. Y esto es simplemente, sí, algunas formas de resolver estas KKT matrix ecuaciones. Y yo creo que lo más, sí, como el mensaje más importante es que este método sí se usa en la práctica, ¿no? O sea, todos los problemas de optimización que no sean entrenar modelos de Machine Learning van a usar esto. O algo derivado de aquí, ¿no? Algo derivado del método de Newton. Y como les comentaba, aun cuando usemos un modelo de Machine Learning, no solamente nos interesa entrenarlo y ya, sino a la hora de usarlo, muy probablemente nos vamos a topar con problemas de optimización con restricciones, ¿no? Entonces, muy probablemente tengamos que recurrir de nuevo al método de Newton para resolver el problema final, digamos, ¿no? Porque no queremos nada más entrenar redes para sí, sino, no sé, para algo, ¿no? Entonces, ese algo posiblemente va a tener restricciones. Ya, ¿cómo vamos de tiempo? 15 minutos nos faltan. Entonces, en el Colab hay igual un espacio para codear este método, pero me voy a seguir por ahora con el siguiente método y ya si nos da chance, nos vamos al Colab, ¿no? Nada más para asegurar que sí terminamos esto. Sí, creo que es buena idea. Y ya si no, pues creo que cada quien puede intentar ver si resuelve el collab y si no, pues nos puede echar un mensajito o nos Sí. encuentra durante la conferencia. Sí, seguro. No sé si hay preguntas, ¿no? Tal vez. Sí, no sé si hay preguntas. A ver, el chat. Y perdón que no tengo mi cámara, pero con el internet malo, mejor que no se trabe. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Creo que sí. Entonces, de cualquier forma, si les viene una, me interrumpen. Ok. Bueno, la otra complicación, ¿no? En problemas de optimización
Bueno, hay muchas más, ¿no? Pero la que sigue, digamos, es que algunas constraints no son de igualdad, o sea, no siempre queremos como a fuerza tener cierto valor, sino que estamos restringidos a tener valores mayores a algo o menores a algo, ¿no? En otras palabras, tenemos constraints de inequality constraints, de desigualdad, como las que estoy mostrando aquí, ¿no? En este caso, las G, esta G de aquí, se refiere a estas constraints, ¿no? Entonces, igual como un problema, si queremos optimizar cierto viaje, no sé, que el combustible se gaste en exactamente 30 litros, no sé qué, pero que el carro no se caliente más de 80 grados, algo así, ¿no? Entonces, esas restricciones las llamamos de desigualdad y aquí la estamos representando con estos puntitos, ¿no? Entonces, esta parte de la izquierda, esta que está sombreada, es zona prohibido, digamos, ¿no? Es una zona infeasible. Y esta zona blanca es la zona en la que puede estar nuestra solución. Aquí es fácil de ver, ¿no? En dos dimensiones queremos estar lo más cercano aquí, ¿no? Pero tenemos una restricción de desigualdad, que esa, digamos que no le afecta mucho, ¿no? Podríamos vivir aquí, pero tenemos una de igualdad, ¿no? Entonces, a fuerza tenemos que estar viviendo en esta línea y por eso el óptimo está aquí abajo, ¿no? De nuevo, podemos tener más de una, por supuesto. Sí, ¿no? Entonces, el problema es cómo metemos este tipo de constraints en nuestro problema y podríamos usar el de Newton todavía o ¿qué hacemos? Bueno, lo que usamos o lo que vamos a presentar aquí, más bien, son estos métodos de barreras, se llaman, ¿no? De barrier method. Y la idea es simplemente que tenemos que incluir estas restricciones de desigualdad en la función objetivo, como están viendo aquí, usando cierta función psi aquí, ¿no? Psi o psi, ¿no? Más bien, en esta letra griega. Y esta función lo que hace es que simplemente cuando la restricción se satisface, simplemente hace este término igual a 0, ¿no? Cuando estás violando esa restricción, o sea, cuando G es mayor a 0, es decir, en este caso estaríamos por acá, ¿no? Cuando estamos en esta zona prohibida, digamos, esta zona infeasible, esta función nos va a retornar infinito, ¿no? Entonces es como algo así, 0 y explota en infinito cuando te pasas de acá, ¿no? Entonces, la razón de tener eso es que si estamos de este lado, pues no nos afecta en nada esta restricción de desigualdad, ¿no? Es prácticamente esto va a ser igual a 0 y nos queda exactamente lo que revisamos hace un momento. Pero en cuanto traspasamos esa zona, lo que más va a pesar en la optimización es justo este término de aquí, ¿no? Porque es infinito. O sea, no importa si este se hace 10, lo que sea, este es el término que va a dominar el problema, digamos así. Entonces, sí, básicamente esa es la forma en el que se enfrenta este problema. Y bueno, aquí es simplemente un pequeño cambio de notación, ¿no? Para hacer más sencilla las slides. Simplemente cambiamos G de X por U, ¿no? Aquí U, pero es exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Cuando U es menor a 0, la función es 0, y cuando U es mayor a 0, entonces es infinito, ¿no? Es justo lo que expliqué. El problema de esto es que, como ya se habrán imaginado, esta función psi es no diferenciable, como dice aquí abajo, y pues sí, es terrible para resolver problemas en práctica. O sea, en teoría funciona bien, pero ya a la hora de ponerlo en una computadora,
prácticamente no va a funcionar, ¿no? Entonces lo que se hace es usar el método del log barrier method, ¿no? O sea, el método usando un logaritmo, ¿no? Le llaman log barrier por el logaritmo, y es simplemente reemplazar esa función psi por un logaritmo que ahora va a ser continuo, ¿no? Y va a explotar a infinito cuando esto se aproxime a 0, ¿no? Cuando nos vayamos acercando aquí, ¿no? En este punto, esta función se va a ir a infinito debido a los signos que tenemos aquí, ¿no? Este negativo, y con bueno, esto de aquí haría que el logaritmo se fuera a menos infinito, y con el menos logaritmo se va a infinito, ¿no? O sea, prácticamente estamos usando el mismo truco, pero utilizando la función de logaritmo que nos hace un poco más smooth el problema, ¿no? Menos tajante, menos tajante. Y ahorita va a venir una gráfica donde se va a ver un poco mejor esto. Y estamos agregando este término de aquí, ¿no? 1 sobre t. Este t es otro parámetro, digamos como un hiperparámetro, ¿no? Para los que estuvieron en la primera sesión, sí, es algo que tenemos que determinar y que va a ir moviéndose en las iteraciones, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que dar un valor estimado inicial. Y si juegan un poco en el Colab, ahí está el código también de se van a dar cuenta que este método es bastante sensible para ciertos problemas. Es bastante sensible al valor de este parámetro t. Esto es lo que explicaba básicamente, y digamos que lo único que habría que remarcar es que este 1 sobre t, ¿no? Aquí, cuando t es muy grande, muy grande, cuando t tiende al infinito, la aproximación de la función original se vuelve más cercana, ¿no? Ahorita les voy a compartir el Colab donde se puede ver un poco mejor esto. Pero es básicamente la idea, ¿no? T, entre más grande sea, la aproximación a la función original, digamos que a estos contornos, va a ser más certera, ¿no? Entre más pequeña sea la función original que está viendo nuestro problema, es decir, es toda esta función como un todo, va a ser más diferente a la función objetivo original, que es esta, ¿no? Y esto es claro, ¿no? Si esto tiende a 0, pues la aproximación es mucho mejor para esto. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Va claro más o menos? Esta es la gráfica que les decía, ¿no? Entonces, el método original, digamos, es esta línea punteada, ¿no? 0, hasta que llega a 0 se va a infinito, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo al incluir el logaritmo aquí es simplemente tener curvas sí, menos tajantes. Y esta variación depende de nuestro parámetro t, ¿no? Mientras t se acerque, o mientras t sea más grande, nos vamos a acercar más y más a la línea punteada, básicamente. Ok. Y ya, ¿no? Aquí, como dice aquí. Entonces, ya incluyendo esto, ya incluyendo este truquito de logaritmo, este truquito de poner las inequality constraints en la función objetivo, básicamente podemos usar el mismo método de Newton que acabamos de revisar para resolver este problema, ¿no? El único detalle es que cuando t tiende a infinito, que es lo que quisiéramos, ¿no? Que nuestra aproximación sea muy certera para que el problema que resolvamos sea el que queremos, al final de cuentas.
el problema de que T sea, sí que vaya infinito, es que esto es muy inestable, ¿no? Y también lo pueden revisar en el Colab. O sea, si le dan un T relativamente grande, van a ver que, pues que explota, ¿no? O sea, que no es estable. Entonces, lo que se hace es, como ya mencioné, es empezar con un T pequeño, ¿no? Empezar con un T pequeño que haga nuestro problema sencillo de resolver, o bueno, que al menos que no explote, e irlo incrementando poco a poco, ¿no? Mientras vamos avanzando en las iteraciones, irlo incrementando. Entonces, es lo que representa aquí, ¿no? En la primera iteración tenemos cierto T y tenemos esta solución, ¿no? Este es el óptimo, queremos llegar hacia acá. La primera iteración tenemos cierto valor de T y este es el valor óptimo que nos da y lo incrementamos un poco, ¿no? Entonces a la siguiente iteración vamos a llegar por aquí, ¿no? Al siguiente contorno, digamos. Ya estamos más cerca de la solución original. Y así progresivamente hasta llegar aquí, ¿no? Entonces, eso es algo, digamos, bonito de este método, que con el valor de T podemos controlar el nivel de aproximación que tenemos de nuestra solución, ¿no? O sea, dado un valor de T, podemos controlar qué tan cerca queremos llegar al óptimo real, ¿no? En general, obviamente queremos llegar con una tolerancia de 10 a la menos 8 o algo así, ¿no? O sea, queremos resolver el problema original lo más cercano posible, ¿no? Entonces, para resumir, este es el algoritmo. Iniciamos con una X, con una T inicial, ¿no? En este caso pequeña, porque la vamos a ir incrementando, como ven acá. Sí, estos son parámetros del algoritmo, ¿no? La tolerancia, de nuevo, referente aquí al valor de T, que está relacionado, como ya dije, al nivel de aproximación que queremos del algoritmo, del problema, y listo, ¿no? O sea, tenemos que, por cada iteración, simplemente resolvemos este problema de aquí, ¿no? El barrier method, usando nuestro método de Newton con constraints, con equality constraints, como ya vimos. Sí, incrementamos, ¿no? O sea, damos el paso, incrementamos T, es decir, nos aproximamos un poco más a la solución original y volvemos a resolver, ¿no? Y incrementamos T, nos aproximamos un poquito más y así. Entonces, este es el método de Interior Point método. Interior Point me parece, Toño, a ver, corrígeme, pero creo que le llaman a los métodos que tienen que iniciar feasible, ¿no? O sea, que tienen que estar del lado de la barrera. O sea, o el sentido del nombre es que estamos poniendo una barrera al infinito para no pasarnos al feasible zone, ¿no? A la zona prohibida. Entonces, por eso le llaman método de barrera e Interior Point, porque tenemos que estar dentro. O sea, el método requiere, y eso es algo importante, ¿no? También, a diferencia del de Constraint Newton, que podíamos empezar infeasible, este requiere que empecemos feasible, ¿no? Entonces, es simplemente la razón por la cual se llama Barrier Method y Interior Point. Y ya, este es Interior Point, este es el método de barrera. Entonces, los takeaways es, con este método ya podemos incluir restricciones de desigualdad que están por todos lados en sistemas físicos, biológicos. Podemos reusar nuestro eficiente, digamos, método de Newton. Y podemos controlar la aproximación de la función o de la solución al problema con este parámetro T. Y sí, básicamente eso, ¿no?
Aquí hay una pequeña nota que algunos métodos que se usan sí, de forma estándar, digamos, como si alguien hace optimización, IPOpt es súper conocido, es SPOpt o este tipo de algoritmos, de métodos. Usan algunas variantes de aquí, pero están basadas en esta idea, ¿no? O sea, poner una barrera, ir caminando hacia el óptimo con esta aproximación. Sí, es básicamente esto. Entonces, me parece que esta ya es la última, ahora sí. A ver, sí. No sé si hay alguna duda de estos dos métodos. Y de nuevo, esto es más como optimización en general, no tanto relacionada a Machine Learning, en el sentido de que no entrenamos modelos de Machine Learning con esto normalmente, pero seguramente usamos modelos de Machine Learning para resolver problemas físicos, ¿no? Problemas biológicos, reales, de finanzas o de lo que sea, ¿no? O sea, simplemente se incluye este modelo, o sea, no, sí, una vez que el modelo está entrenado es la primera parte del pastel, digamos, ¿no? Entonces, seguramente nos vamos a encontrar con esto y por eso es que decidimos, sí, incluir un poco de esto. ¿Hay alguna pregunta? Y qué bueno que no me trabé. Pues sí, pues supongo que ya básicamente esto es todo, ¿no? Este es el fin del mini taller de optimización. Sí. Y de nuevo, el código está ahí, ¿no? Ya lo pueden revisar con calma y contactarnos si tienen alguna pregunta. Gracias, David. De hecho, pues si no hay dudas, pues igual aquí estamos. Qué bueno que vinieron al curso.